En 1998, el ex secretario de Defensa Ronald Reagan escribió un libro titulado La próxima guerra. Ahí se describe 5 escenarios bélicos que tendrá que enfrentar Estados Unidos en un futuro. No tan lejos, las 5 guerras de las que se habla en este libro irían dirigidas contra Corea del Norte, Irán, Rusia, China y contra México. El presidente republicano Ronald Reagan Caspar Weinberg escribió un libro titulado La Guerra Próxima. Dicho libro explica los distintos escenarios bélicos que habrá de enfrentar el gobierno de Estados Unidos en un futuro no tan lejano. El libro, al ser escrito por un ex secretario de Defensa, debemos de tomarlo como una advertencia de lo que podríamos enfrentar en un futuro no tan lejano. Los 5 escenarios bélicos que completa dicho libro son guerra contra Corea del Norte, contra Irán, contra Rusia. El libro habla de una guerra contra Japón que se puede sustituir con una guerra contra China. Recordemos que se inicia una guerra contra Taiwán. La guerra también llegaría a Japón y el último escenario bélico descrito en este libro es una guerra contra México. Sí, así como usted lo escuchó, Estados Unidos desde 1998 contempla un conflicto bélico con su vecino del sur, el que fuera el secretario de Defensa Ronald Reagan. Describe a México como el único país de América Latina que podría sufrir una invasión de las tropas estadounidenses. O sea que antes de ver una invasión a Venezuela, es mucho más probable que Estados Unidos invada México. ¿En qué escenario ocurriría esta hipotética invasión de Estados Unidos a México? Bueno, el libro habla de un caos en México provocado por el crimen organizado, es decir, que la violencia se saliera de control y diera la impresión de que el gobierno mexicano ha sido rebasado por los cárteles. Aquí se hablaría de que México es un estado fallido, donde el narcotráfico se ha hecho de un control de nuestro gobierno. Sin embargo, la verdadera razón para invadir México sería la fuerte resistencia que existe dentro de nuestra sociedad para permitir la privatización del petróleo y de las fuentes de energía. Entonces, la única forma que tendría Estados Unidos para apoderarse de nuestras reservas de gas y petróleo sería por medio de las fuerzas como ocurre actualmente en Siria. Para justificar dicha invasión, Estados Unidos tendría que acusar a México de ser un narcoestado donde la corrupción y la impunidad están institucionalizadas. Y si nos damos cuenta, Estados Unidos ha venido impulsando esta retórica contra México. Desde hace ya un buen tiempo, el modelo de simulación militar, plan operativo del Pentágono,
para la liberación de México, explica cómo se llevaría a cabo dicha invasión. Ojo, en esto es que Estados Unidos nos habla no habla de invasión, sino más bien de liberación y de dar democracia. Estados Unidos vendría a sus ciudadanos con el objetivo de esta guerra es liberar a México del crimen organizado y de los políticos corruptos que tienen sometido a nuestro pueblo. Por supuesto, Estados Unidos planea darnos libertad a punto de bombazos, como se la dieron a Libia o a Irán o a Irak. Este libro describe a México como un país pobre afectado por una crisis institucional, con una gran erosión del narcotráfico. En este contexto, Estados Unidos decide dar golpes decisivos y de gran fuerza para quebrantar la moral del ejército mexicano. La guerra explota, de acuerdo a este libro, una vez que los cárteles mexicanos le declaran la guerra al gobierno de Estados Unidos, abriendo dos frentes de batalla, uno en Washington y otro en San Diego. O sea que en este escenario los narcotraficantes mexicanos cruzan la frontera a hacerle guerra a Estados Unidos. Después ocurre un atentado contra la embajada de Estados Unidos en México y el caos se apodera del país. Se crea una migración masiva que afecta fuertemente la seguridad nacional de los Estados Unidos. Aquí la Fuerza Aérea de Estados Unidos busca destruir la base aérea de Santa Lucía. Una vez construida dicha base aérea, da comienzo la invasión hacia México. De hecho, esto explica por qué el gobierno de López Obrador mandó a construir un aeropuerto civil en dicha base militar. Y al ser un aeropuerto civil con uso militar, se vuelve muy complicado que Estados Unidos pueda destruirlo. Entonces, lo que la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en la base aérea de Santa Lucía se debe a que el ejército mexicano se ha tomado muy en serio lo descrito en este libro de Gaspar Weinberg. Ese aeropuerto, lo que ha sido tan criticado por la oposición mexicana, sería clave para evitar que Estados Unidos nos pueda invadir. Sin embargo, si este aeropuerto cayera a partir de en este momento, comenzaría la invasión y las tropas de Estados Unidos estarían a través de 3 frentes o territorio mexicano. El primer frente iniciaría en Brownsville, Texas, y tendría como un objetivo tomar el puerto estratégico de Tampico. El segundo frente iniciaría en Fort Worth con el objetivo de tomar la ciudad de Monterrey y ahí marcha y tomar la ciudad de Guadalajara. El tercer frente iniciaría en Fort Lewis, en Arizona, con el objetivo de tomar el estado de Sonora. La ofensiva militar vendría acompañada
de un fuerte ataque marítimo al aeropuerto de Tampico y una guerra psicológica para convencer a los mexicanos que la invasión es lo mejor que nos pudo haber pasado. De hecho, con las actuales tecnologías del ejército de Estados Unidos, podría engañarnos usando propaganda de guerra, afirmando que la Ciudad de México ya ha caído. Con eso gran parte del país se rendiría. Sin dar la batalla después, un grupo de élite se desplegaría a la Ciudad de México con el objetivo de capturar Palacio Nacional. El presidente en turno, al ver la situación, renunciaría al cargo huyendo del país. Aquí debo decir que es mucho más complicado capturar en Palacio Nacional que la residencia oficial de los Pinos, o quizá esto explica el por qué López Obrador se mudó su residencia a Palacio Nacional. El canciller mexicano asimilaría la resistencia provisional y convocaría a nuevas elecciones. La invasión, de acuerdo a este juego de guerra, incluye cuando el Pentágono aplasta a las tropas mexicanas estacionadas en Zacatecas. La firma a la paz entre México y Estados Unidos nos obliga como país a tenerle que entregar nuestras enormes reservas de gas y petróleo a nuestro vecino del norte. Lo que sorprende de este escenario es lo fácil que el ejército de Estados Unidos se podría apoderar de nuestro país. Lo más grave de todo es que este libro, escrito en 1998, se está volviendo realidad. Entonces, esto de que Estados Unidos nos puede invadir no es una idea mía, ni mucho menos, y creo que todos debemos de ser conscientes de que existe este riesgo. Ahora, ¿en qué momento México sería invadido? En mi opinión, esto ocurriría hasta que el dólar colapse, porque un colapso del dólar arruinaría tanto la economía de México como la de Estados Unidos. Esto provocaría una gran inestabilidad social dentro de México, que pondría en riesgo a la propia seguridad de los Estados Unidos. A partir de ese momento, el ejército norteamericano cruzaría la frontera. Ahora, a mucha gente le cuesta trabajo imaginar este escenario, estos escenarios. ¿Por qué se supone que somos civilizados y que las guerras hoy por hoy son imposibles? Sin embargo, la realidad es que el mundo se dirige a la guerra. El triunfo de Donald Trump implica que el actual orden global ya se ha roto, y eso necesariamente nos va a llevar a varios escenarios bélicos. Y este libro anticipaba la guerra contra Rusia, algo que que ya ocurrió. La guerra contra México usará de pretexto el tema de los cárteles de las drogas.
pero realmente los objetivos serán otros. El principal, evitar que México se una a los BRICS o algún estilo así. Cuando el dólar colapse y el objetivo secundario sería apropiarse de nuestro gas y petróleo. Del crimen organizado, la verdad es que esto va a continuar, incluso si el ejército gringo nos invade. De hecho, es posible que los cárteles mexicanos estén con ellos. Una vez esté en auge todo esto, una vez que el ejército de Estados Unidos controle México, al final los que muevan el negocio de la droga son los estadounidenses. En conclusión, sin duda que México como país se enfrenta grandes riesgos de cara al futuro. Lo único que nos puede salvar es tener un gobierno fuerte y una población unida.